Voy a recoger aquí una síntesis personal de los contenidos de este libro. Evidentemente he seleccionado aquí algunas ideas y he dejado otras que se encontrarán en la lectura personal del libro. Todo lo que expreso aquí aparece en el libro, no hablo de mis ideas personales. Personalmente, creo que estamos ante un libro muy interesante y valioso que abre caminos de reflexión sobre el ser humano desde una visión cristiana. Sus autores son Blanca Castilla de Cortázar, profesora de Antropología Filosófica y Teológica del Instituto Juan Pablo II de Madrid, y Pedro Juan Viladric, profesor de la Universidad de Navarra y de la de Piura, en Perú. El hecho de que sea un libro escrito a dos manos, un hombre y una mujer, es también significativo y corresponde al contenido de toda la obra, como veremos. El título: Antropología del amor, estructura esponsal de la persona. Un libro que habla sobre el amor, pero es más que eso, es una reflexión profunda sobre el ser humano centrada en el amor. Creo que estamos ante la incipiente manera de pensar la antropología teológica, hablando al hombre de hoy en un lenguaje comprensible y actual. La estructura esponsal del título se refiere, con palabras del Papa Juan Pablo II, a la vocación humana que brota de su interioridad y se realiza en la relación de amor y la reciprocidad. Hay un solo ser humano, una sola especie, con dos variedades de realización, la masculina y la femenina, llamadas a completarse y a mostrar al ser humano completo, que es una dualidad unificada. Una clave fundamental de este libro es que el núcleo de la vida del ser humano está en la experiencia del amor. Lo que verdaderamente caracteriza a la persona humana es su capacidad de amar. En toda la obra van apareciendo tres términos que realizan al ser humano: amante, amado y unión de amor. O con otras palabras, donde sí, acogida en sí y unión. Amante, amado y unión de amor. El hombre no se realiza buscándose a sí mismo de manera egocéntrica, sino trascendiéndose en relación con el tú, realizando el nosotros. Se desarrolla así una antropología realista inspirada en el humanismo y el personalismo cristiano. Veamos el índice. El primer paso es identificar qué es el ser humano. A eso dedica el libro los 4 primeros capítulos. A lo largo de estos, los autores van a desarrollar esta visión novedosa y fecunda del ser humano. Capítulo primero. La persona, el quién capaz de amar. El ser humano es una persona, un quién capaz de amar. Capítulo segundo. La persona tiene una estructura donal, de donación. Capítulo tercero. El ser humano se despliega en 3 dimensiones: cuerpo, alma y persona. Capítulo cuarto. La intimidad o interioridad como dimensión humana fundamental. Toda esta primera parte, con estos 4 capítulos, trata del ser humano en su naturaleza humana y en su dimensión personal. Después vendrá una segunda parte, con 2 capítulos más centrados en la relacionalidad y la diferencia sexual. El capítulo 5, el capítulo 5, transversalidad de lo masculino y femenino, y el capítulo 6, ámbitos donde se despliega la relación humana, territorios de la intimidad y contenidos donales. Por último, un epílogo conclusivo sobre la persona humana, la familia y su dimensión histórica y social. Por tanto, vemos ya en el índice, a lo largo de toda la obra, se va desplegando el ser humano desde su peculiaridad íntima hacia las relaciones humanas, subrayando la importancia de la diferencia sexual. Y esto lo vamos a desarrollar en estos 2 vídeos, este primero centrado en los 4 primeros capítulos y el segundo en los 2 últimos y el epílogo. Vamos a ello. Nos falta en el siglo XXI una antropología adecuada para el ser humano, que pueda impulsar una cultura verdaderamente humana e iluminar los retos de nuestro tiempo.
Estamos en tiempos de cambios y de crisis y desorientación que acechan a la humanidad. La tradición occidental de origen griego hablaba de naturaleza humana, pero esto ha entrado en crisis en la modernidad, subrayando la importancia de la libertad humana y a veces negándola. Por otro lado, no se ha sabido conjugar la dignidad individual con la dimensión social del hombre. Nuestro punto de partida es que el ser humano es una persona. ¿Esto qué significa? Capítulo primero. La persona, el quién capaz de amar. ¿Qué es el ser humano? Es más que un algo o una cosa, es un alguien. No es un qué, sino un quién. Ese quién del ser humano tiene algo especial que podemos llamar un además radical. No es un simple individuo de la especie. No, hay algo más, único. Un espíritu encarnado que posee su ser en propiedad. Tiene nombre propio, irrepetible y personal. Como consecuencia, el amor es la relación más digna entre seres personales, que pueden conocerse y ser conocidos en una identidad más profunda, en su intimidad. En su mismo acto de ser, es un término filosófico ese, en su mismo acto de ser, el ser humano no es soledad, sino constitutiva coexistencia con otras personas. Cada persona es autoposesión y autodonación, entendimiento racional y voluntad libre, autoconocimiento y autodeterminación. Y sólo así puede la persona autodonarse y realizarse en el amor. La persona es además un quién familiar que genera vínculos diversos. Filiación, maternidad o paternidad, fraternidad, etc. La familia es una comunidad de identidades y vínculos, una comunión íntima de diversos amores entre personas, algo propio y exclusivamente humano. El ser humano lo es como varón o mujer, dos formas personales de una humanidad común, dos modos de amar, dos modos de dar y aceptar, que juntos son unión. La unidad de los dos, cuna y fuente de la pluralidad humana. Estos datos antropológicos, que ya aparecen en el libro del Génesis, sin embargo han sido constantemente ignorados, falseados y corrompidos a lo largo de la historia. La dinámica del amor no ha sido conocida y respetada. En manos de la libertad humana es olvidada y manipulada con frecuencia. Por tanto, sintetizando, el ser humano es un espíritu encarnado, un quién personal, que se posee a sí mismo, pero coexiste con otros y encuentra su plenitud en relación de amor con los demás. Pasamos a otro elemento. ¿Existe libertad humana? El ser humano se diferencia de los animales en su espíritu personal, abierto a un horizonte eterno y por su semejanza a Dios, más que cualquier otro animal. Se puede superar así cualquier visión materialista o panteísta, respetando la autonomía de lo creado, pero buscando en el ser humano una novedad que lo relaciona con lo espiritual y que responde a la imagen divina. El cristianismo es más que una religión, un encuentro personal con la persona de Jesucristo. La dimensión trascendente del ser humano apunta a ese encuentro. Debe superarse la visión del filósofo Kant, que dice que la persona humana ha de ser un fin en sí mismo, nunca un medio o un instrumento. Esta definición, que es buena, que es importante, no se libera del egocentrismo. Hay que añadir que la esencia personal del ser humano está en su dimensión relacional, trascendente, expresada en Gaudium Spes 24, cuando se dice que el hombre es la única criatura que Dios ha amado por sí misma, pero cuya plenitud se encuentra en la entrega sincera de sí mismo a los demás. La persona es fin en sí misma, pero no para sí misma, ya que el fin de cada persona siempre es otra persona. La finalidad intrínseca y absoluta del ser humano apunta siempre afuera, al otro. Ser persona es poseer un quién capaz de amar, ser amado y unirse por amor.
La persona humana tiene un valor único e irrepetible. Puede generar una novedad constante en uso de su inteligencia, libertad, sabiduría, interrelación con los demás, etc. Pero es necesaria la educación para el amor como una primera responsabilidad humana. La verdad y el bien no se imponen a la libertad. Ha de ser un ofrecimiento respetuoso, sin coaccionar la biografía personal y su vida en propiedad. Amar es un aprendizaje en el tiempo y el espacio y reclama una educación que dura toda la vida. Es una tarea en la que se juega la realización o no de la vida personal. Por tanto, tenemos al ser humano que es persona, un fin en sí mismo, pero que por su dimensión social relacional tiene su fin en otra persona, no en sí mismo, sino en otra persona. Su dignidad y valor, único e irrepetible, está ligado a su relación con los demás. La complejidad humana tiene factores constitucionales dados, como la anatomía corporal o el funcionamiento fisiológico. Incluye la relación con el entorno social y su estado de conocimientos, la cultura local y sus costumbres, etc. El ser humano tiene una base dada, pero a la vez va forjándose a sí mismo día a día, con sus condicionamientos y su propia personalidad. El ser humano nace y se hace. Después del primer capítulo que hemos acabado, la persona, el quién capaz de amar, pasamos al segundo capítulo, estructura donal de la persona. La persona tiene una estructura donal. La constitución del ser personal es ser don de sí mismo. Lo contrario es la alienación, la reducción a masa, a objeto, a individuo anónimo. La estructura donal significa que nuestro acto de existir y de su subsistencia es coexistencia para el don de sí y la acogida en sí de los amados. Por tanto, es relación con otros. Es una dinámica tridimensional del amor, amante, amado y unión. Entrega y acogida. Ese entramado de experiencias genera una dinámica de engendramiento recíproco. Es un recíproco engendramiento en el amor que conduce a la unión. Se trata de ser un don en la integridad de la persona, en alma y cuerpo, con toda la humanidad. Todo el cuerpo ha de expresar el don del amor. La donación amorosa no es posesión. Solo el don total es auténtico. Si no, van entrando intereses, mentira, fingimiento o traición. La persona humana es constitutivamente relación que ha de brotar del espacio interior de intimidad del espíritu personal, libre y soberano, que manifiesta su naturaleza humana masculina o femenina. Primero está la interioridad desnuda, libre de máscaras y condicionamientos sociales o culturales, de la cual se despliega el amor como don de sí en los diversos territorios de la intimidad humana. La paternidad y la maternidad, la filiación, la fraternidad, el desarrollo genealógico, la amistad, el ámbito de la unión conyugal y el tabernáculo interior reservado para la comunicación con Dios. Son 7 espacios o ámbitos donde se despliega la intimidad humana, ámbitos o territorios de la intimidad: unión conyugal, paternidad-maternidad, filiación, fraternidad, desarrollo genealógico, amistad y el santuario interior. La estructura del dar es triádica: dar, aceptar, don. Aceptar no es menos que dar. Para Karol Wojtyla, en el ámbito del amor, el dar y el acoger tienen la misma categoría ontológica. Acoger es el primer don, el más radical, es el que el propio ser humano recibe para existir, su ese personal, que le comunica la capacidad de dar. Comunión de personas significa existir en un recíproco en una relación de recíproco don. Ambos, hombre y mujer, mutuamente son un don recíproco dado por Dios. Se conocen al darse y se acogen mutuamente, recibidos como un don gratuito divino.
El amor reclama una correspondencia, sin la cual se frustra como don. Si no es aceptado, queda frustrado. El amor ha de ser gratuito, sin interés, pero suscita de manera natural la respuesta y se realiza en ella. Los seres humanos son libres con la libertad del don, con autodominio. Cada uno se posee a sí mismo y puede elegir, acoger el don o no, entregarse o no. La esponsalidad es el arquetipo por excelencia del amor. Wojtyla pone de relieve que la dualidad varón-mujer está diseñada por Dios no solo para el matrimonio y la procreación, sino para la comunión de personas, cualquiera que sea el estado y las circunstancias de cada cual. El matrimonio es una dimensión primera y fundamental, pero no la única, ya que toda la historia de la humanidad discurre en el ámbito de esta llamada fundamental, dirigida al hombre y a la mujer para la comunión interpersonal. Esto lo dice Juan Pablo II en la Mulieris Dignitatem número 7. Después del capítulo segundo, estructura denal de la persona, pasamos al capítulo tercero, la tridimensionalidad humana, cuerpo, alma y persona. Las principales visiones antropológicas en la historia han sido la monista, que reduce todo a un solo principio, que ya puede ser o la materia o el espíritu, la interpretación dualista, que hay dos principios, ya sería materia-espíritu, cuerpo-alma, y una tercera interpretación que es la visión integradora de ambos elementos, que aparece en la tradición aristotélica y tomista y que ha predominado en el pensamiento occidental. Habría que añadir una cuarta visión, que estructura triádicamente la antropología distinguiendo cuerpo, alma y espíritu. La dimensión del espíritu podemos identificarla con esa dimensión del ser humano más profunda, el quién personal, único e irrepetible. La visión tridimensional también nos sirve para distinguir entre persona, naturaleza y cultura, separando lo recibido constitutivamente de la influencia cultural social y el desarrollo biográfico personal. El alma corresponde a la naturaleza humana recibida de los padres, mientras que el espíritu, el quién personal, sería lo que recibimos personalmente de Dios y nos ofrece un espacio de libertad. No basta con superar el monismo y el dualismo, conviene descubrir la tercera dimensión antropológica, distinta del cuerpo y la mente, espacio de libertad interior, el espíritu. La Edad Moderna ha subrayado las diferencias entre naturaleza y libertad humana, y el uso del primer término naturaleza va perdiendo fuerza ante el conflicto de la influencia de la libertad o la cultura en el ser humano. Pero aunque haya caído en desuso, no puede excluirse el término naturaleza, ya que expresa la pertenencia a una especie con unas capacidades propias y específicas. La naturaleza aporta posibilidades y condicionamientos, se sujeta a unas leyes de la física, de la corporeidad, de la psicología, etc. Podemos compatibilizar así la noción clásica de la naturaleza humana con la nueva dimensión subrayada actualmente de la libertad, que reclaman, por ejemplo, los existencialistas. En el ser humano hay tres niveles posesivos que corresponden a cuerpo, alma y espíritu. La capacidad de autodominio y autoposesión con espacios de libertad para actuar es la peculiaridad humana, su espíritu personal. El cuerpo es evidente. El alma sería el psiquismo y las capacidades que tiene el ser humano en potencia. Pero las facultades humanas se desarrollan por medio de actos y hábitos que van desde las destrezas físicas a los hábitos intelectuales y morales, que generan crecimiento biográfico, personal, científico, técnico y cultural, todo aquello que caracteriza a lo humano. Es el espíritu personal. La generación de hábitos construye la personalidad, que modula el temperamento recibido y se va concretando una identidad biográfica. Es la persona con su espíritu único. La personalidad psicosomática brota de la conjunción de tres elementos: persona, naturaleza y cultura. La naturaleza no agota al ser humano, ni da razón última de su libertad ni de su capacidad de amar. Existe algo más profundo, distinto del alma y del cuerpo y de la unión entre ambos. Es el espíritu.
Toda la teoría política de la modernidad se basa en el individuo, no en la persona. En la persona entonces advertimos dos dimensiones fundamentales: su ese, su acto de ser, que le da valor por sí mismo, y su apertura relacional, dos dimensiones propias de su espíritu personal. Si miramos la historia del pensamiento, la noción de persona apareció en el cristianismo en el siglo IV con los capadocios, hablando de las personas divinas en la Trinidad. No es algo, sino alguien, y se describe la persona divina como subsistente relacional. Después, la noción de persona se aplicó al hombre, ser único, dueño de su naturaleza. Boecio define el ser humano como sustancia individual de naturaleza racional, olvidando la dimensión relacional. A los seres humanos se les va a ir llamando individuos, como fundamento de una cultura y una filosofía social y política que no va a saber reflexionar el comunitarismo, oscilando entre el individualismo y el colectivismo. La filosofía posterior, desde Descartes hasta Kant, no logra alcanzar la síntesis de individuo y colectividad. Resulta indispensable recuperar la dimensión relacional y comunional que los capadocios explicaban, pero que se perdió en la tradición. Para ello hay que recuperar la persona en su integridad. La persona es el acto de ser, ese de cada hombre, la sede de su intimidad. Aquí conviene entrar en filosofía para hacer algunas aclaraciones. Vamos a hablar ahora de los trascendentales propios del ser humano. Es necesario replantear la ontología, distinguiendo la del cosmos y la propiamente antropológica. Distinguir entre naturaleza humana y dimensión personal, el acto de ser. El hombre se distingue del cosmos tanto en su acto de ser, que es libre, como en su esencia, que es capaz de hábitos. Además, la persona no puede ser sola, sino que es constitutivamente dialógica. De este modo se distingue un nivel trascendental propio de lo humano, de manera semejante a como la filosofía clásica establecía propiedades trascendentales del ente en general. La unidad, la verdad, la bondad y la belleza son los trascendentales del ser, del ente. Polo añade el concepto de los trascendentales antropológicos: la libertad, la inteligencia, el amor y la coexistencia. Los trascendentales antropológicos vienen a añadirse a los clásicos con características propias del ser personal humano, que no deja de ser bueno, verdadero y bello, pero con unas propiedades nuevas del ese personal, del acto del ser humano, que son la trascendentalidad de la persona, la inteligencia como acto, la libertad trascendental y la vocación al amor. El trascendental antropológico más elevado e importante es el amor, y tiene estructura triádica, con huella trinitaria, y constituye el fin de la libertad que se descubre a la luz de la inteligencia. El fin de la libertad es la plenitud de sentido que emerge del destinarse a otro, del amar y vivir para los amados. El amor no es una cosa abstracta, sino nombre de persona concreta. El amor pensado no ama. Amar es amar a alguien. El amor, a su vez, pone de manifiesto la necesidad de una ampliación del trascendental unidad que acoja la pluralidad. Se trata de un problema no resuelto en la filosofía tradicional, que conviene afrontar. Una unidad que acoge la diferencia sin cancelarla ni uniformarla. Solo el amor interpersonal consigue este milagro y posibilita la unión, el coser. La visión tradicional del hombre y de las pasiones del alma hablaba de la concupiscencia, de la alegría, de la tristeza, de las pasiones del alma. Pero la psicología actual habla más bien de emociones, sentimientos y afectos que sobrepasan lo psicosomático y se convierten en huellas del espíritu personal. La afectividad es la calidez vital que irradia la donalidad de la persona a su alma y su cuerpo y que acompaña la comunicación consigo, con el mundo, con las personas y con Dios.
Las sociedades modernas fomentan emociones superficiales que no responden al espíritu personal, sino a la manipulación de deseos y necesidades, promoviendo el aislamiento individualista y la evasión hacia un mundo virtual artificial y gratificante. Nacemos con la necesidad de ser amados, somos influenciables, y la madurez humana es una progresiva capacitación del espíritu personal en el amor donal a los demás. Es necesaria una educación de la afectividad desde el núcleo del sujeto personal que vaya descubriendo las experiencias humanas de la admiración, el amor personal, el gozo, el respeto, el agradecimiento, la adoración a Dios, etc. Es importante el trabajo de formación de la propia personalidad. El ser humano realiza su desarrollo humano en el tiempo. A nivel biográfico, con el cultivo de su propia personalidad y de los hábitos adquiridos a lo largo de la vida, como un camino del yo personal, que va liberándose de los condicionamientos recibidos para generar desde el núcleo de su ser personal las conductas y hábitos que modelan su personalidad, en uso de su libertad, inteligencia y en ejercicio del amor, alcanzando así una vida realizada y de plenitud personal. Con esto hemos acabado el tercer capítulo, la tridimensionalidad humana, cuerpo, alma y espíritu, y pasamos al capítulo cuarto, la intimidad personal y sus notas. La interioridad humana es la estancia presencial del quién personal, dueño de su naturaleza humana, desnuda de ropajes ni disfraces. Por lo tanto, la interioridad humana es el centro de la persona. La intimidad es autoconocimiento y autoposesión. Y en su modalidad masculino-femenina es autodonación y acogida esponsal del otro. Entendemos esponsalidad como propiedad radical de la persona inscrita en su mismo acto de ser o ese, por la que es apertura a la relación, al existir con o coexistir, cuya potencia relacional más excelente es el amar. Corresponde a las dinámicas propias de la persona que se da y que acoge según las diversas relaciones o tipos de amor, conyugal, paterno, materno, filial, fraterno, el de la tradición genealógica, la amistad y el templo sagrado de uno mismo. Por tanto, hay una esponsalidad radical ligada a la experiencia del amor que es central en lo profundo de la persona. Y después hay modalidades que son esponsalidades diversas. Desde lo más profundo somos una desnudez abierta a la relación amorosa. Los amores son dinámicas unitivas entre las intimidades de las personas. La intimidad personal tiene dos dimensiones o dos momentos: soledad y compañía. Primero, el ser humano se autoconoce, es materia consciente. Wojtyla habla de soledad metafísica que distancia del mundo y provoca un anhelo de encuentro personal. Se intuye una virginidad originaria y la especial libertad de elección y de entrega que la acompaña. Es un núcleo de libertad. Ninguna criatura puede llenar la soledad virginal de origen radical y destino final que cada persona alberga dentro. Solo Dios puede llenar este vacío. Y esta experiencia puede realizarse en el santuario o templo interior, en la libertad y en la gratuidad. Con este fundamento, la mujer y el varón están frente a frente como interlocutores mutuos y ayuda recíproca, cuyo encuentro hace experimentar la alegría y la plenitud del enriquecimiento a través de la donación, la acogida y el don de sí. Es el momento de la comunión de personas. Cuando desde la propia soledad uno se encierra en sí mismo y se niega a la donación afirmándose uno mismo, la soledad se convierte en tragedia personal. Lo refleja Sartre, cuando dice que el infierno son los demás y que el hombre es una pasión inútil. La intimidad es un castillo interior, lo decía Santa Teresa, que posee unas características. Allí tenemos nuestra soberana y libertad interior. Experimentamos nuestra fortaleza y nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad. En la intimidad
Allí es donde se encuentra la intención. Es un espacio capaz de crecer y madurar, pero también de retroceder y dañarse, ese espacio interior. Lo fundamental en la intimidad es que es el espacio donde se genera la intención, el deseo más profundo, el objetivo final de nuestras conductas y también de nuestro ser personal. La intención actúa en favor de unos objetivos que pueden estar ocultos y se rige en función de unos valores que pueden ser buenos o malos, verdaderos o falsos. Hay tres grandes intenciones matrices: la benevolente, la unitiva y la responsable. La intención benevolente tiene como fin la búsqueda y el logro del bien objetivo, verdadero y constructivo para los demás. La intención unitiva actúa de forma tridimensional, llega a captar y cuidar lo que une a unos y otros. Lo que unos y otros somos juntos. Persigue la unidad. La intencionalidad se enriquece con la responsabilidad, que reclama una disponibilidad para rectificar la intención. Estar atentos a reorientar, corregir, transformar tanto los medios como los fines de las intenciones, para que de veras sean benevolentes y unitivas con las personas a las que involucran. Para buscar el bien de las personas y para buscar la unidad con los demás de manera responsable, coherente, cambiando lo que sea necesario para llegar a estos objetivos. En la intimidad personal se ponen a prueba los estados de ánimo que deben ser atendidos y vigilados. El gobierno de los estados de ánimo, tratándose de su dignidad personal, reclama virtudes y artes. Ha de atender, transformar y canalizar los estados de ánimo, en la medida de lo posible, hacia soluciones inteligentes, sabias, libres y amorosas, benevolentes, unitivas y responsables. La vida humana es un combate cuyo primer escenario es la propia intimidad. Un combate que dura toda la vida, donde confluyen las influencias exteriores con las emociones interiores, las presiones y las necesidades propias en el escenario de la decisión personal. La intimidad necesita cultivo y educación para ir creciendo, para conectar con otras intimidades personales y generar espacios de progreso humano, social y cultural. Acabamos con una síntesis de lo que la persona es. Por una parte, la naturaleza, que es la columna central, el núcleo de la esencia humana, que contiene cuerpo y alma. Es en el esquema la columna central que vemos, naturaleza, plano de la esencia. Pero también tenemos en la columna de la derecha toda la influencia cultural que influye sobre la naturaleza y la modifica. Cultura, acción. El sexo biológico, por ejemplo, conduce a un rol social, costumbres, etc. Pero tanto la dimensión de la naturaleza humana recibida por el ser humano como la influencia social y cultural llegan al ser humano concreto, real, que en su acto de ser, tiene grados de libertad en los que aplica su inteligencia y puede desarrollar su amor por los demás. Y esto sería la tercera columna, la de la izquierda. Persona, plano del ser con, quién, libertad, inteligencia, amor, etc. Sobre todo el ser humano en sus diversas dimensiones actúa el corazón, la afectividad, los sentimientos, las emociones. Lo hace capaz de dar determinación, capaz de tener hábitos y eso conduce a una personalidad que es una esencia realizada. Por tanto, el ser humano concreto real, en su acto de ser, tiene grados de libertad, en los que aplica su inteligencia y puede desarrollar su amor por los demás. Estas tres grandes realidades constituyen al ser humano completo en sus dimensiones de naturaleza, cultura y persona, y en su tridimensionalidad humana, cuerpo, alma y espíritu personal. Después de haber profundizado la nueva visión del ser humano y su condición personal, vamos a desarrollar en otro vídeo su relacionalidad, subrayando la diferencia sexual según los dos últimos capítulos del libro y el epílogo final.